lectura bíblica la encontramos en Marcos 10, 27. Dice, Jesús los miró y les dijo, para los hombres es imposible, para Dios no. Para Dios todo es posible. Amén. Amén. Les invito, antes de abrir la palabra, a que me acompañen en oración. Amante Padre Celestial, Señor, sabemos de que tú eres quien nos permite realmente entender y conocer tu palabra. Tú eres el que nos da, Señor, este alimento que necesitamos para realmente vivir, no la vida física, la temporal, pero la vida eterna, la que debemos realmente desear tener. Danos ahora, Señor, de tu gracia, permite que sea un instrumento en tus manos y que tus palabras fluyan de mi boca. Y, Señor, perdónanos también si en alguna forma no somos dignos, pero por tu misericordia y tu fidelidad, confiamos en que, Señor, tú nos das de tu gracia y de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana tenemos el título de este tema, esta serie que he estado haciendo con ustedes y que, aunque no lo crean, comienza y se conecta a lo que tendremos durante la semana. En la semana habrán varios hermanos de nuestra iglesia, nuestros líderes, que tendrán los temas, pero quiero enfatizar de que esta semana de oración comienza hoy y termina el próximo sábado también en la mañana. Así que es una semana entera, un día, inclusive un día adicional que tendremos de este tiempo de oración y de estudio de la palabra de Dios. Y esta serie que he continuado, que es Viviendo la Fe Empírica, se basa en este concepto de este versículo en Apocalipsis 14:12, que ustedes lo conocen. Y es, aquí está, ¿qué cosa? La paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Queremos tener esa experiencia de ser los santos, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Cristo, la fe de Jesús. Y por eso nosotros conectamos y vimos que en Apocalipsis 12:11 leemos, ellos, estos santos que estarán en el tiempo del fin, ellos lo han vencido al enemigo, han vencido, ¿por quién? Por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Estas tres cosas de Dios, estas tres cosas empíricas de Dios, estas tres cosas de experiencia de estos hombres que le hicieron vencedores son por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio. Y esto leímos y estudiamos en las otras ocasiones. ¿Qué significaba esto de la sangre del Cordero? Era contemplar, era mirar a Cristo, mirar su sacrificio, mirar el amor que nos tiene, cómo derramó su sangre por nosotros. También por la palabra de su testimonio, era no solamente estudiar la palabra de Dios, pero también tener el testimonio, o sea, ser hacedores de la palabra. Eso vimos nosotros en el estudio que tuvimos anteriormente. Pero hoy vamos a enfatizar y enfocarnos en qué significa que no han amado sus vidas hasta la muerte. Este es en sí nuestro tema de hoy. No han amado sus vidas hasta la muerte. Y recuerden, la pluma inspirada nos dice, pronto han de ¿qué? Realizarse grandes cambios en el mundo. Ustedes seguramente han escuchado lo que está pasando en el mundo religioso. El interés del sistema católico de poder implementar un día de descanso, también usando la necesidad de que el medio ambiente necesita un descanso. Y hacen énfasis y conectan y van a ensalzar el día domingo como el día de adoración universal. Lo entendemos esto. Pero para nosotros poder entender y ser fieles al Señor, nos dice la pluma inspirada, cada uno, no cada iglesia, no cada hogar, sino cada individuo, cada persona necesitará un conocimiento experimental, de conocimiento propio, de experiencia propia de las cosas de Dios. Así que vamos a ver cómo Cristo, que es el ejemplo perfecto, cómo Cristo, que es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, nuestro ejemplo a seguir, el que queremos reflejar, cómo Él nos dice o qué significa no amar
las vidas hasta la muerte. ¿Cómo es esta parte de su fe? En Juan 12, 49 y 50 leemos estas palabras. ¿Qué Jesús dice? Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. De cierto, nos dice aquí Él que cuando Él no habla de sí mismo, que el Señor Cristo cuando vino no habló sus propias palabras. Él no habló simplemente lo que se le ocurría en el momento. Él hablaba lo que el Padre le decía que hablase. Entonces uno debe comenzar a pensar si el Señor Jesucristo hablaba lo que el Padre y daba un mandamiento que el Padre le había dicho, ¿cuál es en sí esas palabras? ¿Cuáles son esa forma de hablar que hizo que Cristo pudiese tener un conocimiento experimental de Dios aquí en la tierra? Que Él mismo tuvo esta fe que nos da una evidencia o un ejemplo de lo que el pueblo de Dios tendrá en el fin de los tiempos. Si ustedes van en ese capítulo 12, porque cuando Cristo dice esto, yo he hablado de mí mismo, es el versículo 49 y 50, cuando Él dice, yo he hablado de mí mismo, yo no hablo de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que ese mandamiento es vida eterna, así lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Cuando Él dice esas palabras, si ustedes notan en su Biblia, está terminando de leer o terminando de hablar su último discurso público. Este capítulo 12 de Juan es el capítulo final del último discurso público que hizo Cristo. Y termina con esas palabras. Todo lo que yo he dicho hasta aquí, todo lo que yo he hablado, lo he hablado ¿por qué? Porque mi Padre me ha dicho que hable. Ahora, ¿qué estuvo hablando Jesús en ese último discurso? ¿Qué es lo que estaba Jesús diciendo? De lo que acaba de decir Él era palabra de Dios y era el mandamiento que Dios quería que su pueblo haga. Que primero que su Hijo haga y que iba a ser ejemplo de nosotros también en el futuro. Vayamos un poquito antes en el mismo capítulo, al versículo 24 al 28. Dice Cristo lo siguiente, noten interesante la palabra de Dios. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y ¿qué cosa? Muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Cuando Cristo está comenzando a explicar para qué vino Él a este mundo, usa el ejemplo de una semilla. Que la semilla cuando cae en la tierra tiene que morir, para que cuando muera la semilla pueda entonces, ¿qué cosa? Germinar y engendrar y dar fruto. Y dice, para esto yo he venido. Noten ustedes el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Cristo está indicando de que Él vino justamente a morir por nosotros. Que su propósito en su mente siempre fue, debo morir por mi criatura. Esto era la única manera de que usted y yo pudiésemos tener vida. Si Cristo no moría, si Cristo no pagaba la paga del pecado, ¿qué pasaría con nosotros? Estaríamos perdidos, eternamente perdidos. La única manera de otorgarnos vida era si Él moría. Y por eso dice, para eso vino yo. Él dice aquí, ¿qué dirá el Padre? Padre, quítame de esta hora, no me permitas que yo caiga en este momento de muerte. Dice, no puedo decir eso al Padre, porque eso no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es salvarles a ustedes
Y la única manera de que yo pueda ejecutar su voluntad es de que yo muera por ustedes. Pero nos muestra de que el que quiere su vida, la vida eterna, ¿qué debe hacer? Leamos otra vez en el versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, ¿por qué? Por causa mía, la hallará. Cuando vemos en el Apocalipsis, el versículo que comenzamos el estudio, de que ellos no amaron su vida hasta la muerte, empezamos a vislumbrar que estos vencedores tienen una experiencia como la de Cristo. ¿En qué sentido? De que no están amando sus vidas. De hecho, están dispuestos a morir, a entregar su vida a Cristo, a entregar su vida por Jesucristo, por Él. Aborrecer su vida, a desear preferible morir antes que ir a su maestro, antes que hacer su voluntad. Entonces, vayamos a Juan 15:13. Leemos allí, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Este es realmente el concepto de lo que significa hablar la palabra de Dios. Cristo dice, yo les muestro lo que significa hablar porque estoy entregando mi vida por mis amigos. No han amado sus vidas hasta la muerte. Vayamos a Hebreos, el capítulo 11, y veamos allí lo que en el pasado, quienes son considerados los que obtuvieron la fe de Cristo, obtuvieron esa victoria. ¿Qué tuvieron ellos que hacer con sus vidas? En Hebreos capítulo 11, nosotros leemos allí en el versículo 35, en 39, en realidad pueden ir por todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos en estos últimos versículos, de aquellos que podemos inclusive contar todos los discípulos. Leamos aquí qué pasó con estas personas. Algunas mujeres recobraron a sus muertos por resurrección. Otros fueron torturados y rehusaron el rescate para alcanzar mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes, cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. Hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de su promesa. Estos hombres del pasado, cuando usted ve la historia en la Biblia, y usted puede tomar la referencia en muchos de ellos, de David, de Daniel, de los profetas que fueron destruidos, de los mismos hijos de Leví, todos estos hombres que fueron de alguna forma líderes espirituales de Israel, muchos de ellos tuvieron que pasar por experiencias difíciles. Los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, el primer mártir, Jacobo, Santiago. Todos estos hombres, todos estos discípulos de Cristo que a través de la historia, y si vamos viendo a través de la historia, incluyendo historia moderna, podemos ver de que los fieles del Señor muchas veces han tenido que perder absolutamente todo lo que han obtenido en la tierra, todos sus bienes, sus nombres, su realeza, su nobleza, han tenido que dejarlo todo por el Señor. Han sido perseguidos, han sido llevados a la espada, han sido llevados a la prisión, han sido olvidados, han sido pobres, se han tenido que vestir como bestias salvajes, han tenido que estar en cuevas, escondidos. Estas persecuciones que se han visto a lo largo de la historia han sido porque ellos no amaron sus vidas. No amaron sus vidas. De alguna manera u otra prefirieron entregarla todo al Señor. Pero usted dirá, bueno, hoy yo estoy en ese tiempo en el cual no hay persecución. Yo no estoy siendo perseguido por la causa del Señor, no estoy siendo perseguido porque guardo el sábado todavía. No veo un oprobio necesariamente fuerte por ser fiel a Cristo. ¿Cómo puedo entonces yo estar no amando mi vida? Bueno, podemos hablar de esto mucho en relación a los bienes y a todas las cosas, pero vamos a enfocarnos un poco en la parte más experimental.
Volvamos al capítulo 15 de Juan y veamos allí Cristo lo que nos dice en relación a lo que significa no amar nuestras propias vidas. En Juan capítulo 15, versículos 13 y 14, leemos lo siguiente, volviendo al concepto de no amar su propia vida. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Cristo dice, vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os he mandado. Cristo dice aquí dos cosas en este versículo muy interesante. Primero, el concepto es este. El que muere por sus amigos muestra el verdadero amor. El que está dispuesto a morir por otro muestra el verdadero amor. Es la esencia más pura de lo que significa amar. Pero también dice él que él dio su vida por nosotros, pero da su vida únicamente por sus amigos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son los amigos de Cristo? ¿Los que qué? Los que hacen su palabra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso Cristo no pagó el pecado por todos? Claro que sí. Pero cuando usted no acepta hacer su voluntad, cuando usted rechaza al Señor, usted se pone en enemistad con Cristo. Usted ya no es amigo de Jesús. Cristo dice, yo di mi vida por mis amigos. Y yo estoy dispuesto a redimir y lo hice para rescatarles. Pero cuando usted y yo, nosotros decidimos no escuchar su palabra, no hacer las cosas que Él, no permitir que Él obre en mí, el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces su sangre, su sacrificio, todo lo que Él ha hecho, para mí no va a valer de nada. Por eso cuando el Señor venga, habrá una separación, ¿no es cierto? Tristemente habrá una gran cantidad de personas que tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, que profesaron seguirle a Él, que estaban allí alabando al Señor, predicando la palabra, inclusive algunos de ellos, inclusive hicieron milagros, pero porque en su vida no estuvieron dispuestos a amar a Cristo más que sus propias vidas, se convirtieron en enemigos. Y Jesús les dirá, ¿qué? Apartaos de mí. Ustedes no son mis amigos. Usted es mi enemigo. Yo no morí por ti. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque yo elegí la historia de Cristo, la vida de Cristo, muy linda, pero no estoy dispuesto a que Él obre en mí el querer como el hacer. No quiero, Señor, realmente estar dispuesto a entregar mi vida. Por eso es que cuando llega a este punto de lo que significa realmente amar al Señor o hablar la palabra de Dios, no es simplemente el predicar o el que yo pueda darles una palabra expuesta. Es realmente lo que Jesús dice es morir por otro. Estar dispuesto a morir por otro. En Moisés se mostró esto. Usted dirá, ¿es eso posible? Claro que es posible. Moisés es un ejemplo muy fácil, muy claro en la Biblia de alguien que estuvo dispuesto a morir no solamente por uno, sino por toda la nación. Señor, quítame del libro. Prefiero morir. Señor, quítame. Este pueblo es un pueblo difícil y duro y es un pecaminoso, pero Señor, permítame que yo muera en vez de ellos. Eso es amar. Eso es la experiencia de Cristo en la vida de alguien. Esa es la experiencia de lo que hace a una persona vencedora. No estamos hablando de aquí de un nivel de graduación o un nivel de que uno llega de una forma a sentirse que ha alcanzado el objetivo. Jamás. Al contrario, mientras más cerca de Cristo, menos va a sentirse digno. Pero, ¿qué sucede con esta experiencia? Vayamos al versículo 15. No, miren cómo Cristo nos habla en relación a lo que Él quiere hacer con nosotros. Yo no os diré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he dicho amigos, porque todas las cosas que de mi Padre os las he hecho notorias. Cristo no se reservó nada, porque éramos amigos de Él. A sus discípulos les dijo, miren, a ustedes les voy a aclarar, les voy a decir bien claro, yo quiero que sean mis amigos. Yo no quiero jamás tener que verlos como enemistad. Y por eso ustedes no son siervos míos siquiera, no son mi familia, son parte de mí.
¿Alguna de ustedes han tenido una relación de alguna amistad por años, pero realmente nunca hubo esa conexión, esa amistad, esa confianza que uno dice, puedo contar lo que me viene a la mente, le puedo contar a esa persona? No sé si ustedes han tenido este tipo de amistades. Uno dice, yo tengo amigos, sabes que uno habla, se ríe, hace un chiste, lo que sea, o puede hablar de negocios, pero no es el tipo de amistad que usted puede realmente hablar de corazón a corazón. ¿Y qué es la diferencia? Si usted diría en su vida, si yo le diría a usted, ¿prefieres 100 amigos así o un amigo de confianza? ¿Cuál usted escogería? Uno de confianza, ¿no es cierto? Prefiero uno de confianza que sé que me ama de verdad, que me quiere de verdad, a 100 que son como conocidos amigos, paso bien, pero no son amigos de verdad. Cristo a nosotros nos dice, yo no quiero que sean siervos, yo no quiero que sean seguidores míos simplemente como por costumbre. Es más, no quisiera que sean simplemente amigos míos por beneficio. Quiero que sean realmente amigos míos, familia mía, que seamos unidos de corazón. Y la manera que he hecho esto es de esta manera, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué cosa? Fruto. ¿Cómo Cristo dijo que se pueda cazar fruto? ¿Cómo es que Jesús dijo él de sí mismo? ¿Cómo puede alguien llevar fruto? ¿Cómo puede algo tener fruto? Si está dispuesto ¿a qué? A morir primero. Jesús dice, la única manera que ustedes puedan ser mis amigos y no mis siervos, o no siervos míos, o no solamente conocidos míos, es si ustedes están dispuestos a llevar fruto. Ojo, a morir a sí mismos, a morir a sus vidas. Y os he puesto para que llevéis y vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto, ¿qué cosa? Ese fruto, cuando uno está muerto, ese fruto, ¿qué cosa? Permanece. Ese fruto es realmente el que es engendrado para vida eterna, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él los dé. Hay gente que toma este versículo y dice, Señor, qué felicidad, yo puedo entonces pedirte todo lo que quiera. No, la única manera que puede darse esto es si usted muere a sí mismo. La única manera de que el Señor pueda obrar y uno pueda poder tener el Espíritu Santo con el poder para inclusive levantar a muertos, porque todo es posible para el que tiene fe, es si uno ¿qué? Muere. Pero cuando uno no tiene esa experiencia de haber o no decide entregar su vida totalmente a Cristo y realmente estar dispuesto a pedir al Señor, Señor, yo quiero entregarme alma, corazón y ser completamente. Ayúdame a tener ese amor por ti que se me vea reflejado en mi amor al prójimo. Porque yo puedo decir, aquí separarme, y yo puedo decir yo amo a Cristo. Y es más, les pregunto, ¿qué predicador o líder de iglesia o hermano de iglesia inclusive dice yo no amo a Jesús? ¿Alguien de ustedes ha escuchado decir yo odio a Cristo en la iglesia? No, todos profesamos amar a Cristo. Todos profesan decir, amo a Jesús. Christopher me decía esta semana, y perdónme que voy a tomar a Christopher, pero me contaba de una historia de que estaba hablando con una persona y sacó unas tarjetas para conversar. Parece que a Christopher se le olvidó las ideas de cómo hablar, entonces sacó tarjetas para conversar, temas de conversación. Entonces, una de las tarjetas decía, ¿cuál es tu libro favorito? Entonces, me contaba Chris que estaba hablando con esta persona y la persona dijo, mi libro favorito es la Biblia. ¿Qué digo yo? Amén, ¿no es cierto? ¿Cuántos no quisiéramos tener esa experiencia? El libro favorito, la Biblia. Y como dentistas decimos, mi segundo libro favorito tal vez puede ser de todas las gentes, de Camino a Cristo, y tenemos la lista y decimos y hablamos, pero la pregunta sería, ¿realmente es lo que nosotros a veces valoramos así de verdad? Muchas veces podemos decir que amamos a Jesús, podemos decir las palabras correctas, pero la evidencia se va a reflejar en la manera como nosotros vivimos con otros. Porque mira lo que dice aquí Jesús 17, versículo 17. Esto os mando, mandamiento de Cristo, mandamiento del Padre, que os améis, ¿qué?
los unos a los otros. El morir a sí mismo se refleja, se muestra en el amor al prójimo, en el amor a otro. Es la única manera, porque Cristo nos dice que vayas y te mueras, ¿no? Y que te mates. Eso no es el concepto. El concepto de morir quiere decir, yo estoy dispuesto a entregarme por mi prójimo, amar a mi prójimo de verdad. Esto es la palabra de Dios. En 1 de Juan 3:14, vayamos a 1 de Juan allá, leemos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Miren, ¿cómo sabemos si es que he pasado de muerte a vida? Si es que he experimentado la muerte que Cristo quiere que tengamos, el no amar mi vida hasta la muerte. ¿Cómo puedo saber yo esto? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está ¿en qué? En muerte. Pero no la muerte que debemos morir, sino realmente está en muerte. Él está condenado a la muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es ¿qué cosa? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Saben, a mí me da una tristeza, soy sinceramente honestos, de que yo he caído en esto. Yo he pecado muchas veces en hablar mal de mi prójimo. Me da una pena decirlo, admitirlo, es la realidad. Y cuando leo esta palabra de Dios, me doy cuenta de que soy homicida. De que cuando guardo rencor, cuando guardo cosas en las cuales hablo mal de mi prójimo o no amo a mi prójimo, estoy mostrando que tengo ese pecado o ese corazón que el enemigo todavía reina. Me doy cuenta de que no he llegado a comprender lo que significa no amar mi vida. Porque ¿cuántos no nos gusta vindicar nuestro nombre cuando alguien nos ofende? Cuando alguien me dice a mí algo que no me agrada. ¿Cuánto nos gusta? Espérame un momento, déjame explicarte, eso no es así. Todos. ¿Por qué? Estamos vivos, no hemos muerto. Pero Cristo, hablaba esto con mis hijas esta semana, Jesucristo, si analizamos la vida de Él, nunca se ofendió. ¿Ustedes alguna vez ven a Jesucristo que se ha ofendido por algo que le dijeron? ¿Hubo en alguna vez en su tratar, en su vida en la tierra, algún momento que Él tomó ofensa de algo que le dijeron? Y le dijeron todo. Le dijeron bastardo, le dijeron que hablaba en el nombre del enemigo, Satanás, ¿no es cierto? Le hablaban de que tenía demonio, que era un loco, todas las cosas posibles que pudiese alguien decir negativas, Cristo lo recibió. ¿Pero Cristo se ofendió alguna vez? ¿Tomó personalmente la ofensa? Aun cuando le estaban pegando en su martirio, cuando le estaban escupiendo en la cara, cuando le bofeteaban y le decían, dinos, profetízanos quién te pegó. Cuando le vendaron los rostros y no podía ver. Y Cristo alguna vez les dijo, ¿van a ver cuando vuelva? No. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Nunca tomó ofensa. Cristo nunca tomó ofensa. ¿Por qué? Porque había muerto. Había muerto. Amaba al prójimo. Amaba a nosotros. Esta experiencia es la que Cristo quiere que tengamos. En esto, versículos 16 y 17, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner, ¿qué cosa? Nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? ¿Cuántas veces hemos visto nosotros esto en mi propia vida? Vemos a alguien sufrir alguna necesidad en la iglesia, en mi familia, en gente extraña, es mejor dicho, y no hago algo por ellos. ¿Por qué? Aún no he muerto a mí mismo. Yo todavía amo mi vida, pero yo deseo vencer. Yo no sé si ustedes quieren vencer, pero yo sí quiero vencer. Y Dios me dice a mí, debo ir a Él, a Cristo, a la fuente de vida, a la fuente de amor, a la fuente de bendición, a la única fuente posible donde puedo yo ser lavado y transformado. Y puedo recibir un reflejo de su carácter. Miren, en Marcos 10 hay una historia que ustedes la conocen y voy a ir brevemente a esa historia. Y no vamos a enfocarnos mucho en el concepto de
de lo que de lo que el joven perdió. Pero en Marcos capítulo 10 vemos la historia de un joven que se acercó a Cristo. Y este joven que tenía bendiciones en abundancia, había sido un hombre privilegiado, como todo americano prácticamente es privilegiado en esta tierra, en este planeta. Si usted se compara con cualquier persona fuera de este país, el americano tiene mucho más. Somos bendecidos. Y leemos aquí en Marcos, en el versículo 17, perdón, que esta Biblia es un poco nueva y siempre se me pega las páginas. Es la que uso para predicar y debería usar la que es para estudiar, pero bueno. En el capítulo de Marcos 10, 17 leemos esta parte de Cristo. Al salir Jesús pasó, para seguir su camino, un hombre llegó corriendo e hinqueándole ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el hombre respondiendo a Jesús le dijo: Maestro, todo esto guardé desde mi juventud. Jesús entonces le dijo, lo miró con amor y le dijo: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Pero al oír esto se apenó y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre es el ejemplo de lo que sucede con casi todos los que llegan tan cerca del fin, tan cerca de alcanzar la victoria, pero no lo logran. Él había hecho las primeras dos partes de la victoria. Él había visto a Jesús, contemplado a Cristo, y de una forma veía en él que era un hombre bueno. O sea, y Cristo le quería hacer referencia a él, recalcarle de que él era, si era bueno, era Dios. Quería que este joven vislumbrase que era el Maestro, el Mesías. De hecho, el hecho es de que Jesús dice ahí que Jesús lo amó. Nos muestra de que este joven sintió la convicción de que él, quien hablaba con él, era el Mesías. Porque le dijo: mira, Maestro, yo vengo, te busco a Jesús. Y luego Jesús le dice: mira, bueno, tú conoces los mandamientos. Y él dice: yo he creído los mandamientos, he obrado los mandamientos, he guardado la ley. Las obras, no he sido un oidor, sino también un hacedor de la palabra. Así que él ya había tenido dos de las tres elementos de la victoria. Uno dice: ya está tan cerca, ya va a vencer, ya va a llegar. Y Cristo mira a este hombre y dice: wow, este joven, increíble, estás tan cerca. Has visto al Mesías, crees en mi divinidad. Has obrado, has hecho la obra de guardar los mandamientos. Todo lo que la Biblia dice es un hacedor. Uno diría: este joven va al cielo directamente. Pero Cristo le dice: mira, para poder vencer te falta una cosa. Para poder realmente obtener vida eterna te falta una cosa, y es esta: no has muerto a tu vida. Amas tu vida hasta cierto punto. O sea, no estás dispuesto a amarme a mí hasta la muerte. Y la prueba fue esa: dale todo lo que tienes a otros. Dalo todo. Si tú haces eso, has alcanzado. ¿Qué hizo el joven? Él amó su vida. Y por eso no pudo amar al prójimo. Y qué triste ver de que este joven se perdió tan cerca de alcanzar el objetivo, tan cerca de ser de los que vencieron por sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, y no van a subir hasta la muerte. Tan cerca de ese punto, pero falló. ¿Será que usted y yo estemos en la misma condición? Que estaremos quizás obrando, hemos creído en Cristo, miramos su muerte, aceptamos su sacrificio, lo amamos a Él, queremos también hacer su voluntad. Hemos hecho progreso en esa área, hemos querido que el Señor me dé a mí la victoria y que pueda tener una vida viva, una palabra viva y eficaz en mi vida.
Pero llega el momento de entregarlo todo al Señor, de entregar mi vida a Él y estar dispuesto a amar a otros sobre todas las cosas. Hasta ahí uno para. Yo quisiera que ustedes miren lo que pasó con un discípulo de Cristo. Porque la única manera de ver si es posible o no hacer esto es mirando a otros. Y contemplando la experiencia de otros, puedo decir, es posible. Vayamos a Mateo, capítulo 20. Y quiero que ustedes noten una historia que también coincidencialmente había tenido con mis hijas esta semana en nuestro culto familiar. Pero en Mateo capítulo 20, en el versículo 21, leemos lo siguiente. Y él le dijo, esta era la madre de Jacobo y de Santiago y de Juan, o Jacobo y Juan. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella, como buena madre, le dice, di que se sienten estos dos mis hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. ¿Qué madre no hubiese querido que sus hijos estén al lado de Cristo? Toda madre, ¿no es cierto? Pero Cristo no le recrimina, sino les dice lo siguiente. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Porque ellos imaginaban que lo que Él quería era ensalzarlos. Ellos querían que lo que pedía el Señor, darles el mejor lugar, el más alto puesto en tu reino. Jesús dice, no saben lo que piden porque lo que yo puedo ofrecer es contrario a lo que ustedes se imaginan. Les dice, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, ¿qué cosa? Podemos, Señor, claro. Te seguiremos hasta el fin, no importa lo que cueste. ¿Cuántos decimos así con el Señor muchas veces, no? Señor, yo te seguiré hasta el final. Él les dice, a la verdad, mi vaso beberéis y del bautismo que soy bautizado, seréis bautizados. ¿Qué significa la palabra bautismo? De paso, la palabra bautismo. ¿Saben qué significa la palabra bautismo? Es muerte. De la muerte que yo seré muerto, ustedes también recibirán. Ahora, esto no está Jesucristo únicamente hablando de la muerte física, porque Jacobo fue el primer mártir, Santiago. Pero está hablando de la experiencia que Cristo quería que ellos tuviesen y que iban a tener cuando alcanzasen el objetivo, el morir a sí mismos. Dice, continuando, seréis bautizados, mas de sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda no es mío darlo, sino a los que está aparejado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Entonces Jesús les llamó y les dice, ya sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere entre vosotros hacerse grande, será ¿qué cosa? Vuestro siervo. Y el que quiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El concepto de servir es dar su vida por otro. Este siempre fue el concepto de Cristo, el concepto del cual es necesario para nosotros poder tener. Pero les decía que me gustan los ejemplos. Y vamos a ir a la vida de Juan. Juan no quería esa vida de negarse a sí mismo. Él quería, y seguramente cuando su madre les dijo, yo voy a hablar con... Seguramente yo pienso de que tal vez es mi imaginación, no tomen como dogma, pero seguramente su madre les preguntaba, como buena madre, ¿cómo les fue hoy con Jesús? ¿Y cómo van los planes del reino? ¿Ya se va a proclamar rey? No, madre, todavía no, parece que no sé, estamos en eso tratando de hacer algo. El otro día que quisimos hacer, tomamos el momento oportuno, pero parece que no pasó, nos mandó adelante en el bote y bueno, pasó este milagro, pero siempre que queremos proclamarle, hacer algo por él para que se pueda ya unir y nombrarlo rey, él nos impide. Seguramente le dice, bueno, ¿saben qué? Es posible que ustedes no están haciendo las cosas bien. Quizás él no sabe a quién elegir de los 12.
No, es que estemos hablando, pero han hablado con él directamente. Déjenme hablar así las cosas. Yo voy a hacer la cosa por ustedes porque ustedes no saben hablar. Así que va donde él. Y le dice, miren, maestro, cuando vengas a tu reino, ya está tal vez muy próximo, pon a mis 2 hijos. Ellos son excelentes organizadores, saben cómo manejar negocios, saben cómo poder trabajar como líderes. Así que, ¿por qué no los pones el uno a la derecha y el otro a la izquierda? En la mente de Juan, en la mente de su hermano, esta idea era la que tenían. Alcanzar prestigio, alcanzar autoridad, alcanzar nombramiento, alcanzar la vanagloria, ¿no? la alabanza de los hombres, todo esto. Pero noten lo que nos dice la pluma inspirada aún más del apóstol Juan. Juan, Hechos de los Apóstoles, en la página 430. Juan no poseía por naturaleza la belleza del carácter que reveló en su postrer experiencia. Tenía defectos graves. No solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honor. No solamente tenía esta ambición, sino que también era impetuoso, resistiéndose por la injusticia. Mal genio, sufre usted de mal genio. Deseo de venganza, espíritu de crítica. Todo eso se encontraba en el discípulo amado. Jesús reprendió su egoísmo, frustró sus ambiciones, probó su fe y le reveló aquello por lo que su alma suspiraba, la hermosura de la santidad, el poder transformador del amor. ¿Saben que Cristo vio en Juan, en medio de todo lo que él buscaba, que su alma anhelaba la santidad? Y creo que esta es la experiencia por la cual el Señor nos ha llevado a través de los años a conocerle a Él. De que podamos contemplar y anhelar la santidad, anhelar la estar en su presencia. Y Juan, cuando vio a Cristo en esa experiencia, cuando vio a Cristo en este momento, en esta manera de vivir de Cristo, de ser, vio que Él era algo diferente, que lo que Él tenía, que la experiencia de Cristo, que la esencia de Cristo era diferente, su carácter era diferente, quiso contemplar y ver algo mucho mayor, mucho mejor. Leemos en la siguiente cita. Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo, llegó a ser manso y humilde. Su yo estaba escondido en Jesús. Sobre todos sus compañeros, Juan se entregó al poder de esa maravillosa vida. Juan, y aquí yo traduje la versión en español más correcta como lo dijo la Escritura inspirada, porque dice la palabra de Dios, la palabra inspirada, dice, Juan conoció al Salvador por un conocimiento experimental. Las lecciones de su maestro se grabaron sobre su alma cuando él testificaba de la gracia del Salvador. Su lenguaje sencillo era elocuente por el amor impregnado en todo su ser. ¿Cómo Juan fue transformado? Porque conoció de manera experimental a Cristo. Experimentó el amor de Cristo en su vida. Realmente se dejó impregnar de la esencia de Cristo. Yo me pongo a pensar, si Juan el amado fue transformado de un hombre impetuoso, vanaglorioso, buscando la honra, que se iba a la ira muy fácilmente, que guardaba rencor, todas esas cosas estaban en él. Si él pudo transformarse a la semejanza de Cristo, ¿por qué no es posible para mí hacer lo mismo? ¿Por qué no es posible para usted y para mí hacer lo mismo? Claro que se puede. Jesús ama a aquellos que representan al Padre y Juan pudo hablar del amor del Padre como no lo pudo hacer ningún otro de los discípulos. Reveló a sus semejantes lo que sentía en su propia alma, representando en su carácter los atributos de Dios. Juan reflejó el atributo de Dios, reflejó el carácter de Dios. La gloria del Señor se expresaba en su semblante. La belleza de su santidad que la había transformado, brillaba en su rostro con resplendor semejante al de Cristo. En su adoración y amor contemplaba al Salvador hasta que la semejanza de Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo y su carácter se reflejó, y en su carácter se reflejó el carácter de su maestro. Juan reflejó a Cristo completamente. Mis hermanos, esta semana queremos que nosotros reflejemos a Jesús, pero no es un reflejo pálido, no un reflejo
a medias aguas, a media tinte, un reflejo claro, reluciente, que brille con la forma que Juan brillaba. Y esto es lo que el Señor quiere que hacer en cada uno de nosotros. Miren ustedes cómo Juan nos dice en 1 de Juan 3, 1 y 2, algo que demuestra esta experiencia de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan, tan humilde se había convertido, tan reflejando a Cristo, que él se pone como alguien que todavía no ha alcanzado el objetivo. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Juan sí era como Jesús. Juan se semejaba a Cristo. Juan era el reflejo de Cristo. Cuando Juan caminaba, quienes habían visto a Jesús sabían que Él reflejaba a Cristo. Y esa experiencia de Juan, lo dice aquí él, yo espero llegar a alcanzarla. Tanto era su humildad, su mansedumbre, el haberse negado a sí mismo, de que nunca se consideró como el ejemplo a seguir. Él nunca dijo, yo soy su pastor, yo soy su guía espiritual, yo soy su maestro, escúcheme bien a mí. Jamás. Cómo Juan se expresaba mostraba que había realmente obtenido ese carácter de Cristo, porque nunca llegó a sentirse que había alcanzado la semejanza de Cristo. Pero él lo era. La Palabra Inspirada nos dice, por eso, amados hermanos, Apocalipsis 12:11 que nos recuerda, ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Este fue el ejemplo de Juan. En Apocalipsis 1:9, noten cómo Juan habla de sí mismo. Dice, yo Juan, vuestro apóstol, vuestro pastor, vuestro líder, dice vuestro hermano y compañero. Qué palabras de un hombre que ama de verdad. No se siente, no se pone más sobre ellos. Dice vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesús. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Aquí vemos que Juan era vencedor. Había alcanzado las tres cosas. Había alcanzado poder tener estas experiencias que le hicieron vencedor. Y por eso, amados hermanos, yo quiero que ustedes en su mente se hagan una autoevaluación. ¿Qué son las tres cosas que hacen a los hombres vencedores? Por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, no aman sus vidas hasta la muerte. Esto se traduce de esta manera. Ellos, estos vencedores, miraron a Jesús su sacrificio. Ellos se hicieron hacedores de su palabra. Ellos dieron su vida por otros. En otras palabras, ellos verdaderamente aman a Jesús. Ellos verdaderamente aman su palabra. Y ellos verdaderamente aman a otros. Esto, mis amados hermanos, es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Que reflejemos su esencia. El amar a Cristo, el amar su palabra, el amar a nuestro prójimo. ¿Es esto posible? Humanamente es imposible. Pero ¿qué nos dice Jesús allí en Marcos, capítulo 10? Lo que para los hombres es imposible. Para mí es imposible amar a Cristo. Para mí es imposible amar su palabra. Para mí es imposible amar a mi prójimo. Para mí es imposible esto. Pero para Dios, ¿es imposible eso? No, mis amados hermanos. Para Dios nada es imposible. Yo espero, mis amados hermanos, de que usted y yo podamos tener esa experiencia.
Porque todas las cosas, estas tres cosas, para Dios son posibles en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a tener ese privilegio de que su vida se refleje en nosotros. Oremos. Amante Padre Celestial, sin lugar a duda, tú nos amaste de una forma que no tiene comparación. Señor, permite de que en respuesta a tu bello carácter, a tu esencia tan pura y perfecta, podamos anhelar, como lo anheló Juan, como lo anheló Moisés, ver tu gloria. Pero no la verla, Señor, en una forma externa, sino reflejada en nosotros. Que podamos, Señor, reflejar tu gloria para el mundo, porque necesita verte a ti en una forma tangible y real en otros. Señor, danos el amor por otros también, ese amor que realmente nos caracterice como aquellos que no amaron sus vidas. Y que podamos, Señor, ser parte de aquel pueblo que muy pronto, Señor, te verá venir. Permite que nadie aquí, Señor, se quede sin su parte. Que podamos todos, Señor, aceptarte y entregarnos enteramente a ti. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, Señor. Amén.